Muy buenas noches. Hoy en Navarra se ha vuelto a hablar de desahucios porque el Gobierno foral, siguiendo la estela ya emprendida por el Ayuntamiento de Pamplona, va a ofrecer asistencia jurídica gratuita a todos los navarros que se vean en aprietos serios con el banco. El objetivo es reducir los desahucios porque en lo que llevamos de año, 685 familias navarras han pasado por la angustia de perder su casa. El servicio se torna más que necesario, pero curiosamente las plataformas de afectados por la hipoteca creen que es insuficiente. Dicen que el servicio no está sirviendo para paralizar expedientes y le achacan al Gobierno no hacer todo lo que está en su mano. Piden alquileres sociales bajos para las personas desahuciadas y a la clase política en general un esfuerzo colectivo para apretar de verdad a los bancos con la dación en pago. ¿Llegará el día en el que lo veamos? Así comienza hoy, Diario de la Noche. Con este gesto, esta mañana el Gobierno foral concluía su última transformación. Íñigo Alli ya cierra a esta hora su primera jornada como consejero de Políticas Sociales. Hoy se ha sentado por primera vez en la mesa del Gobierno. Ya ha aprobado una medida de calado, la de ofrecer asistencia gratuita a familias amenazadas con los desahucios. Con esa medida, la de la asistencia jurídica a los desahucios, estrenaba Íñigo Alli, que dice llegar al Gobierno con ilusión. Va a pilotar el barco de las políticas sociales y dice que su pretensión última es poder ayudar a la gente. Ahora también ha dicho que le hubiera gustado desembarcar en otras circunstancias. Enseguida le escuchamos y también oiremos al ministro Montoro referirse, aunque sin nombrarlo, al acuerdo de Navarra y Estado en torno al IVA de Volkswagen. Ha dicho en el Congreso que el acuerdo que ha tildado de discutible es un apoyo inequívoco del Estado a Navarra. Había sido acusado previamente por Usue Barcos de maltratar a nuestra comunidad en los presupuestos generales. Hemos apoyado a Navarra. Lo hemos hecho de una manera muy concreta y muy clara en procedimientos que eran discutibles sobre la distribución del impuesto sobre el valor añadido, apoyando financieramente a esa comunidad autónoma, a la Hacienda foral. Por cierto, que el Gobierno del Estado sigue adelante con sus presupuestos porque ha tumbado las 11 enmiendas a la totalidad que había presentado toda la oposición. Solo UPN ha votado al lado del PP. Y esta noche vamos a detenernos también en un dato que sitúa a Navarra como la comunidad de España donde hay más diferencia entre lo que cobran las mujeres y los hombres. Según el Instituto Nacional de Estadística, las navarras cobran de media 7.000 euros menos anuales al año. Y precisamente al nuevo trabajo de una navarra vamos a mirar esta noche. Tras conocer su elección como chica martini, hoy hemos hablado con Bárbara González. La gimnasta pamplonesa dice que es un sueño hecho realidad del que no piensa despertarse. Luego nos lo cuenta. Íñigo Alli se ha sentado esta mañana por primera vez en la mesa del Gobierno en la que se toman las decisiones. Y lo ha hecho solo unos minutos después de jurar el cargo en el Salón del Trono. Dice que habría preferido aterrizar en el Gobierno en otras circunstancias en alusión a la dimisión de su sucesor, Jesús Pejenaute, que precisamente fue el hombre que lo eligió para estar al frente de la Dirección General del departamento que desde hoy dirige. Pese al contexto, ha asegurado que llega sobre todo con un propósito: poder ayudar a las personas. Juro respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra. Mediante juramento, Íñigo Alli se convertía en el nuevo consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, un cargo que acredita el escudo de la comunidad que la presidenta le ha colocado en la solapa. Una ceremonia en el Salón del Trono en presencia de todo el gabinete de Barcina. La presidenta ha dado la bienvenida al nuevo consejero y le ha recordado que llega al Gobierno en tiempos de vacas flacas para la política. Son momentos de más hieles que dulces. Nos encontramos con muchos más proyectos que dinero para poder ejecutarlos. Barcina no se ha referido a la dimisión de su antecesor, pero sí ha destacado la labor de Íñigo Alli como director general del departamento que desde hoy lidera. Como este Gobierno está en marcha, pues tenemos sesión de Gobierno ya a las 9 y Íñigo
pues igual que el resto de los miembros del Gobierno, nos tenemos que incorporar a la tarea ordinaria. Así que tras unas breves felicitaciones de su mujer y sus 3 hijos y de los consejeros forales, allí se ha dirigido a su primer Consejo de Gobierno sin realizar declaraciones. Las hacía tras la reunión. De hecho, ha sido el encargado en rueda de prensa de explicar uno de los acuerdos adoptados y entonces sí se ha referido a su designación. Lógicamente me hubiese gustado que este nombramiento pues hubiese sido de otra manera, ¿no? Por las circunstancias. Emitir palabras de gratitud por la apuesta personal y por ponerme al frente de este departamento, a todo el equipo de Gobierno y especialmente a doña Yolanda Barcina. Íñigo Alli es el tercer consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Barcina tras la dimisión de Jesús Pejenaute y la socialista Elena Torres. Y como les decimos, nada más acabar el acto, el Gobierno reunía a su cónclave en la habitual sesión de todos los miércoles. Allí se han adoptado asuntos de calado, relacionados además con el departamento que dirige Alli. Se ha aprobado un servicio de asistencia jurídica gratuita para los navarros que se vean amenazados por los desahucios. Este año, 685 familias navarras han perdido su casa. En nuestra comunidad, si se fijan en el dato, se darán cuenta de que se da una media de 2 desahucios al día. Esta es la imagen que se quiere evitar y el teléfono al que pueden recurrir. En él les proporcionarán toda la información necesaria para tratar de evitar un desahucio. Forma parte de un nuevo servicio público gratuito y opcional del Gobierno de Navarra. Mediar, ayudar, apoyar ante las entidades financieras a estas personas, a estas familias, en los casos de el drama del impago de la vivienda habitual para garantizar las mejores condiciones posibles para liquidar esa deuda. Este servicio consta de 3 partes. Una primera, la preventiva, en la que se da asesoramiento sobre contratos. La segunda, un estudio en el que se abordará la situación económica y el sobreendeudamiento. Y la última, en la que se propondrá a la entidad bancaria, en nombre del propietario, una alternativa para solucionar el problema del pago. Pues en algunos casos con una refinanciación de esa deuda o del préstamo hipotecario o del crédito hipotecario. Puede ser, como ya conocen, la figura de la dación en pago, una posible quita, tal vez, o así como la posibilidad de un alquiler en condiciones ventajosas. Los destinatarios deben estar empadronados en Navarra, tener una única propiedad y que sea la vivienda habitual. Personas que tienen problemas económicos o con expectativa de tenerlo. Personas cuyo préstamo ya ha entrado en mora o personas cuya hipoteca esté en ejecución, pero no se ha producido todavía el alzamiento. En 2012 se produjeron en Navarra 685 ejecuciones en nuestros juzgados, la mitad en viviendas de Pamplona. El Gobierno presentaba esta medida solo unos minutos después de que en el Parlamento comenzara una comisión que paradójicamente iba a solicitar al Gobierno precisamente la puesta en marcha de ese servicio. La oposición ha dicho, no obstante, que el servicio llega tarde porque el problema de los desahucios es patente desde hace años. Es insólito que todavía el Gobierno de Navarra no tenga un plan para que todas aquellas familias que son desahuciadas se les pueda ofrecer una alternativa desde el ámbito del alquiler social, del alquiler público, etcétera, etcétera. Algo podremos hacer. Tenemos que poner las medidas que podamos y que nos permita la ley para, primero, el asesoramiento y luego, segundo, la adopción en pago. Hay una responsabilidad de los poderes públicos en la situación y eso no solo es innegable, es que no hay que perderlo de vista. Y mientras los políticos buscan soluciones, nosotros hemos querido preguntar a los afectados. En las plataformas antidesahucios, lejos de lo que pueda parecer, han mostrado hoy su desacuerdo con el servicio de atención jurídica que propone el Gobierno. Aseguran que es un servicio parecido al que ya se ha puesto en marcha en Pamplona y que no está sirviendo para ayudar a los casos personales. Creen que el Gobierno de Navarra no está haciendo todo lo que puede. Si quieren ayudar, dice, le proponen iniciativas como esta. No conozco ninguna otra manera de lograr una dación en pago o un alquiler social que plantando cara a un banco. Y el Gobierno de Navarra no va a plantar cara a un banco, pues por lo menos que saque algún tipo de ley que está en su mano, que ahí sí que no hace falta una varita mágica, que podría ser algo tan sencillo como poner alquileres sociales en Navarra disponibles a toda persona desahuciada y que no, por un importe que no sea superior al 15 o al 30% de su ingreso.
Las cuentas claras es al menos lo que ve el presidente de la Cámara de Contos, Elio Robleda, que hoy ha asegurado en el Parlamento que es imposible que el Gobierno de Navarra esté ocultando información sobre los presupuestos. Ha abogado por creerse las cifras que está ofreciendo el Ejecutivo. Para Contos es normal que se hagan revisiones, en el presupuesto, aunque considera que bloquear partidas es una técnica que está mostrando muy poca eficacia. Así ha abogado porque el Gobierno presupueste mejor, mirando de cerca la realidad y priorizando, ha dicho Contos, los gastos. Y en política nacional, hoy los presupuestos del Gobierno Rajoy para 2013 han pasado su primera gran prueba y siguen intactos tras superar el obstáculo de las 11 enmiendas a la totalidad que le había presentado todo el arco parlamentario. Solo UPN se ha sumado a la mayoría absoluta del PP en la defensa de las cuentas para el año próximo. Los regionalistas alegan que no es momento de quedarse sin presupuestos en España en plena crisis. En el turno de Gueroa Bay, que sí presentaba enmienda a la totalidad, la diputada Sue Barcos ha venido a decir todo lo contrario. Ha insistido en que las cuentas de Rajoy solo traerán más crisis a las familias españolas y ha acusado al Gobierno de estar maltratando a Navarra por ser, ha dicho, donde más se reduce la asignación del Estado, con una merma del 68% en las inversiones. Montoro se ha defendido y ha dicho que el Estado no se ha olvidado de Navarra. No ha nombrado a Volkswagen, pero sí se ha referido al apoyo dado a nuestro Gobierno con una medida discutible, ha dicho, relacionada con el IVA. Una alusión clara al acuerdo alcanzado entre Navarra y el Estado en torno al IVA de la planta de Landaven. Le confieso que cuando leí las partidas destinadas a Navarra yo no alcanzaba a entender el motivo de este maltrato, porque, como digo, estas cuentas son un maltrato declarado a las mujeres y a los hombres de mi comunidad, que ven cómo las responsabilidades que el Estado tiene para con ellos son simplemente apartadas. Claro que hemos apoyado a Navarra, lo hemos hecho de una manera muy concreta y muy clara en procedimientos que eran discutibles, que estaban sujetos a debate, a polémica sobre la distribución del impuesto sobre el valor añadido, apoyando financieramente a esa comunidad autónoma, a la Hacienda Foral. Y hoy en materia política nacional se ha despejado una duda, la de la continuidad de Rubalcaba al frente del PSOE tras las derrotas electorales en Euskadi y en Galicia. Todavía no se había pronunciado, hasta hoy lo ha hecho este miércoles para decir que se queda donde está. A trabajar, os dejo con el presidente de Galicia, os dejo con Pachi Vázquez. Expectativas no cumplidas ni en Galicia ni en Euskadi, pero no es momento de dimitir. Hace 8 meses me eligieron para esto y esa es la tarea que voy a cumplir. Hasta el final. La voy a cumplir hasta el final. Y por tanto, no he pensado dimitir. Reflexionará sobre los malos resultados electorales. Es que hay muchos ciudadanos hoy que piensan que efectivamente el PSOE no tiene un proyecto alternativo y algunos que sencillamente no están dispuestos a escucharlo porque ha pasado muy poco tiempo desde que no fuimos del gobierno. Dice que él se encargará de encontrar el camino aunque sienta que su silla se mueve. Le han movido la silla, le bajan la silla... Ya tenéis titulares. No le inquietan las críticas internas, asegura que sería peor lo contrario. Un partido de clónicos de Rubalcaba sería un horror. Para la derecha sería espantoso. Aunque el desplome del PSC en las catalanas que auguran las encuestas no dibujan el mejor escenario. Y en la política municipal, UPN va a impulsar una moción de censura contra el alcalde de Villava, Pello Gastearena, por participar y brindar en un homenaje a presos de ETA. Los regionalistas van a contactar con todas las fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Villava para que la moción salga adelante y así el alcalde abandone el ayuntamiento. El homenaje, del que la Policía Nacional ha enviado información a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por si puede constituir un delito, tuvo lugar tras el chupinazo de las fiestas. UPN ha pedido su dimisión, pero no ha obtenido respuesta, así que ahora da un paso adelante y plantea diálogo con el resto de fuerzas políticas, incluido Atarrabia Bai, pese a que UPN nunca ha llegado a acuerdos con los nacionalistas. Desde UPN creemos que se ha alineado claramente con los terroristas y estamos dispuestos a, entre todas las fuerzas que no son Bildu en el Ayuntamiento de Villava, desde la generosidad, buscar una alternativa para echar al alcalde de Villava, que no esté ni un minuto más, y buscamos una moción de censura. Es verdad que UPN tiene una línea roja y es que ninguna institución pacta con los nacionalistas porque defienden un modelo diametralmente opuesto de comunidad, pero estamos hablando de una situación absolutamente excepcional. A
Abrimos capítulo de sucesos. Policía Nacional busca a un pamplonés de 62 años, Ramón Pérez Urdanoz, desaparecido desde el pasado día 10. El hombre, que mide unos 75 de estatura, pesa alrededor de 80 kilos, tiene el cabello liso y canoso. La familia y la policía están pidiendo la colaboración ciudadana para poder localizarle. En el momento de su desaparición vestía pantalón azul oscuro, camisa rosa y chubasquero azul marino. La policía baraja la hipótesis de que se hubiera desorientado en uno de sus paseos habituales. Condenado a 12 años de cárcel, un vecino de Estella, natural de Ecuador, por un delito de abusos sexuales continuados contra una menor de 13 años que era la hija de su pareja sentimental. Los hechos se prolongaron desde la Navidad del 2010 hasta mayo del 2011 en el domicilio que el condenado compartía con su pareja. La sentencia ha sido dictada por la sección tercera de la Audiencia Nacional de Navarra en conformidad entre las partes. El condenado va a indemnizar a la menor con 60.000 euros por los daños causados. Y vamos a seguir hablando de justicia, pero en otro ámbito bien distinto. Como saben, el Tribunal de Estrasburgo sentenció en julio que la doctrina aplicada en España a muchos presos de ETA, la doctrina llamada como doctrina Parot, está violando los artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y por eso insta al Estado español a que ponga en libertad a una etarra a quien se le había aplicado. Ahora España ha recurrido la sentencia y Estrasburgo va a volver, lo dijo ayer, a estudiar el caso. Hoy vamos a analizar este asunto y vamos a intentar entender qué puede pasar a futuro, porque en nuestro país hay más de 50 presos de ETA que permanecen en las cárceles al aplicárseles esta doctrina. Abrimos análisis. Un análisis en el que esta noche nos ayuda el abogado y profesor de Derecho Penal Eduardo Ruiz de Arencho. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero sería saber ¿qué es la doctrina Parot?, que no es otra cosa que la jurisprudencia marcada o que nació tras una decisión judicial aplicada al etarra Henri Parot. Pero ¿por qué nació y qué es exactamente? Bueno, para esto hay que remontarse al franquismo. Había un código penal en el cual la pena máxima eran 30 años, pero existía algo que se llama la redención de penas. Algo que habrán oído hablar todo el mundo, es decir, por cada 2 días de trabajo, un día menos de condena. Significaba que una condena de 30 años, en la práctica eran 20. ¿Qué ocurría con etarras que tenían condenas de 1.000, 2.000, 3.000 años? Bueno, pues que el máximo de cumplimiento eran 30 y a partir de ahí se le descontaban los días de trabajo. Por lo tanto, esos 30 años no eran 30, sino que eran 20. Bueno, ¿qué hizo el Tribunal Supremo en el año 2006? Cambió la forma de computar esa redención de penas por el trabajo y en vez de empezar de los 30 años de límite de cumplimiento, empezó de los 3.000. Y decía, bueno, pues usted por cada 2 días de trabajo va a quitarse uno de condena, pero no de la condena de 30 años, sino de la condena de 3.000, lo cual en la práctica suponía que tenían que estar 30 años en prisión, que era la máxima en ese código. Eso fue establecido por el Tribunal Supremo en el año 2006, una sentencia de 28 de febrero, y posteriormente fue ratificado por el Tribunal Constitucional y, como bien se ha señalado, pues en julio del 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que eso viola la Convención Europea. Esa sentencia además insta al Gobierno a poner en libertad a la etarra Inés del Río, que había llevado hasta Estrasburgo este asunto. Las decisiones que toma el Alto Tribunal de los Derechos Humanos de Europa, ¿qué consecuencias tienen? ¿Es vinculante de alguna manera? ¿Qué opciones tiene ahora mismo el Estado? Bueno, de momento lo que hay que esperar es que sea firme. Una vez que sea, sí, por eso. En principio, es decir, el Estado español no está obligado a cumplirla, sino a seguir las recomendaciones, algo que ocurre con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en muchas ocasiones ha dicho que España vulnera derechos fundamentales y, sin embargo, lo ha mantenido sin mayor problema. Entonces, ahora mismo se está a la espera de lo que pueda ocurrir con esa sentencia y, en su caso, si el Gobierno considera, la podría, lógicamente, seguir y acordar la excarcelación de esta persona. Claro, una excarcelación que tendría otras consecuencias, porque se calcula que hay unos 50 etarras en esta misma situación, aplicándoseles la doctrina Parot, permanecen en las prisiones de Néstor, así tendrían que haber salido ya en libertad. ¿Esto tendría consecuencias como un dominó que va tirando fichas? Sí, podría tener. Sí, la verdad es que esta doctrina se estableció además en un momento político muy distinto al que estamos ahora, en el sentido de bueno, que había una actividad terrorista bastante intensa. Y es posible, yo tampoco me quiero aventurar, que pudiera suponer
la salida de la prisión de estas personas, que son personas que cometieron hechos delictivos hasta el año 95, porque en el año 95 ese código del franquismo cambió, bueno, en concreto en mayo del 96, y entró en vigor el nuevo Código Penal, bueno, el Código Penal de la Democracia, que ya quitaba esa redención de penas y establecía unos límites distintos de cumplimiento. No quiero dejar de preguntarle por otro asunto. El caso Bolinaga, ayer se recibía la alta hospitalaria por parte de este etarra que había recibido la libertad condicional por parte del juez Castro en la Audiencia Nacional alegando motivos humanitarios. Hay quien dice no comprenderlo y otros acuden a la ley para ver que es una práctica habitual en nuestro país. Sí. Bueno, más que motivos humanitarios, jurídicamente es motivo de salud. Es decir, son personas que tienen una enfermedad terminal. Y bueno, pues se puede decir que eso es humanitario, es decir, una persona que no fallezca en la cárcel, sino que muera en su casa rodeado de las personas. Sí se suele aplicar, sí, es un precepto que hombre, no es que sea de todos los días, pero sí que se aplica sin ningún problema con frecuencia. El problema de este caso en concreto es que es un etarra que no se había cogido ninguna medida de reinserción, ni había condenado lo que había hecho, ni había pedido perdón a las víctimas, por lo tanto no podía entrar por las vías habituales de reinserción o las vías establecidas o las ordinarias, sino que bueno, pues se ha cogido a esta vía, aunque se le han impuesto una serie de condiciones que en la práctica va a hacer bueno, pues que no pueda tener ninguna actividad de apoyo al terrorismo. Es una situación que no tiene precedentes en cuanto al tratamiento de los presos de la banda terrorista ETA. De los presos comunes, por supuesto que sí, y de los terroristas, la verdad es que yo no soy experto en lo que son en la política de presos y no sé decir si pudo haber habido uno hace años o no. A mí, desde luego, no lo recuerdo desde el punto de vista de haberlo leído en los medios de comunicación y, por supuesto, en ninguna resolución judicial, pero pudiera ser el caso que hubiera habido. Sí. Habrá que esperar entonces a ver qué falla, qué sentencia finalmente Estrasburgo en el caso de la doctrina Parot. Estaremos muy pendientes. Eduardo Ruiz de Herencho, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues cerramos el tiempo de análisis, pero vamos a hablarles de un dato que seguramente convendría analizar con tiempo, y es que se confirma que la diferencia salarial entre hombres y mujeres se mantiene, y no solo eso, la brecha más grande de nuestro país se da, según el Instituto Nacional de Estadística, en Navarra. Realizan el mismo trabajo, pero cobran diferente. Aunque a algunos les pueda extrañar, a día de hoy los hombres siguen cobrando más que las mujeres al desempeñar las mismas funciones. Sí, es injusto. Algo que se da sobre todo en la comunidad foral. Navarra fue la comunidad con mayor diferencia salarial en el año 2010. No debería ser. Igual trabajo, yo creo que hay que dar la misma remuneración. De hecho, se registraron unas diferencias de hasta 7.000 euros de media entre hombres y mujeres. Eso de toda la vida. Sin embargo, según la encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística, Navarra está también entre las comunidades en las que los sueldos son más altos y se encuentran por encima de la media nacional. Independientemente sea hombre o sea mujer. Lo que pasa es que todavía el machismo impera en muchos sitios. En cuanto a los hombres, fueron los vascos los que más cobraron, y en cuanto a las mujeres, las madrileñas fueron las que obtuvieron unos salarios más elevados. Y hoy en Navarra se ha dado un paso más para implantar el tren de altas prestaciones, el AVE. Ha sido tras una reunión del Consorcio de Alta Velocidad en la que se ha dado luz verde al inicio de la redacción de los proyectos de la estación de Pamplona. El encuentro también ha servido para acordar que se inicien los trámites necesarios para que se proceda a la obtención anticipada de estos terrenos, los que va a ocupar la estación, situada entre la Ronda Oeste y la avenida de Aróstegui. El Gobierno ha propuesto además que la actuación residencial prevista en torno a la estación se aborde en distintas fases para facilitar y flexibilizar su gestión. Que la futura chica Martini es navarra ya se lo habíamos contado, pero hasta hoy no habíamos hablado con ella. La pamplonesa Bárbara González nos ha contado que acepta el reto encantada y dice que es todo un sueño. No es para menos, porque fue elegida entre 3.000 aspirantes de decenas de nacionalidades. A lo mejor no soy tan guapa, pero soy muy salada. Y con esta naturalidad, Bárbara González se ha metido al jurado en el bolsillo. Es ya la primera española chica Martini. Cuando empecé el casting, ni me podía imaginar que podía llegar a ganar. Espontánea y novata, porque hace apenas 4 años la veíamos como gimnasta olímpica en Atenas y Pekín. Que no me voy a venir abajo ante momentos, que sé trabajar bajo presión, soñando, seguir soñando. Con el mundo a sus pies, en blanco y negro como otras artistas consagradas. Seguimos manteniendo el glamour y el estilo de los anuncios de Martini antiguos. 150.000 euros de premio y una misión que cumplir. La suerte es para quien la busca.
Pues nada, ya saben, a buscar ustedes la suya. Nosotros volveremos mañana al filo de las 11. Ahora lo que toca ya es descansar. Háganlo. Adiós.